Feliz sábado, hermanos. Vamos a tener el repaso de la lección. Vamos a tratar de poder extraer algunos puntos en los cuales podemos entender más la palabra de Dios, o tal vez entendemos más el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta lección. Tal vez te vas a sorprender en algunas declaraciones que voy a hacer en este repaso acerca de lo que trata esta lección, pero como todos sabemos, el título es Solo la Biblia o sola escritura, como dicen. Solo la Biblia o sola escritura. Dice, el versículo de memoria, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Antes de entrar al repaso de la lección, quiero hacerles, como va a ser un resumen. Dice que solamente nosotros creemos en la Biblia como norma imperante, o la unidad de la escritura, o la claridad de la Biblia, o la escritura se interpreta a la escritura, y la escritura al final en el jueves dice para y Elena White. Estaba viendo un video acerca de, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero es el hijo del pastor Bullón, es el hijo del pastor Bullón. Y me interesó mucho esa declaración. Creo, un video que subió la iglesia de Humboldt. Creo que es 1 o 2 minutos. Y estaba viendo que él había hecho unas declaraciones o hizo declaraciones acerca de que, por ejemplo, tenemos que leer solo la Biblia y no más la Biblia y no decir que dependemos de Elena White. Y dice, él hizo una declaración donde dijo que muchos de los hermanos o muchos pastores, hasta pastores, le contestaron con citas de Ellen White, pero él los retó y les dijo, contéstenme con textos de la Biblia. Lo que yo estoy diciendo, contéstenmelo con textos de la Biblia, y nadie, por su boca, él lo dice en el video, nadie le contestó con textos de la Biblia. Puro Ellen White, puro Ellen White. Y por eso le digo que hoy voy a hacer declaraciones en este resumen de la lección, porque aquí la lección se titula Solo la Biblia o Solo Escritura. Aquí no dice la Biblia y Ellen White o la Escritura y Ellen White. Aquí no dice eso. Y dice también Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, fue la Biblia lo que le dio fuerza y autoridad decisiva a la reforma protestante. O sea, fue la Biblia lo que le dio la fuerza y la decisión, dice, a la reforma protestante. La Biblia sola, dice, y su revuelta contra Roma y los errores que había estado enseñando durante siglos. Fue con la Biblia que se le mostró a Roma los errores que tenían. Ahí se puede decir, ahí no vemos la pluma inspirada, ¿verdad? Y totalmente, se me pasó decirles, totalmente de acuerdo con el pastor Pastor Bullón Jr., puedo decir, no recuerdo el nombre, Pastor Bullón Jr., estoy totalmente de acuerdo con él, totalmente de acuerdo, porque yo lo hice en un video también y lo declaré en un video acerca de que el adventismo hoy en día tiene un legado de error de Jones, de que ellos creen que pasarse los días estudiando Elena White adquieren sabiduría, cuando debieran de estudiar la Biblia, solamente la Biblia. Y yo, como en aquel video les dije que si podían adquirir este libro, Nuestra Identidad, era importantísimo para poder comprender nuestra historia, de dónde venimos, cómo nacimos y cómo actuábamos antes. Es importantísimo porque todos esos errores de Jones los arrastramos hoy en día dentro de la iglesia y son los que hacen estos conflictos de la Biblia. Yo siempre les he dicho que Elena White fue dada solamente, como se puede decir, una ayuda para todo aquel
que tal vez ella misma lo dijo, que se alejó de la Biblia, o no, ya no lee la Biblia, y al leer a ella tal vez dice que cuando diga ¿y de dónde sacó ella esto? Entonces va a ir a la Biblia. Entonces esa es la intención de Ellen White dentro del pueblo adventista. Además se dio, como yo siempre les digo, para ayuda de nuestra organización, o de comprender tal vez algunas cositas que queremos ir un poquito más allá, que somos curiosos y siempre buscamos el más allá, no para adoctrinar. Yo siempre les he dicho, Ellen White no fue dada para doctrinar, fue dada para los adventistas, para ayudar ahí en el crecimiento adventista, no para adoctrinar como muchos lo hacen, que doctrinan o quieren doctrinar con Ellen White, ¿verdad? Dice la Biblia como imperante, o como la única, se puede decir, norma, ¿verdad? Como imperante. Dice que desde el comienzo los adventistas del séptimo día se consideraban el pueblo del libro. Esta historia aquí tiene toda esa historia del por qué se les llamaba pueblo del libro, por qué se consideraban pueblo del libro. Y dice también en Primera de Corintios 4, 1 al 6, dice especialmente los versículos 6, en el que Pablo dice que no debemos pensar más de lo que está escrito. Ahí el apóstol Pablo da un consejo donde él nos dice: tampoco vayan a la Biblia a buscar o a preguntar algo que no está escrito. ¿Qué cosas no están escritas? Por ejemplo, como personas, yo también en otro video les dije, tampoco hagan hablar la Biblia algo que no está escrito, o que la Biblia no dice y nosotros lo inventamos que sí dice, ¿verdad? Una de esas preguntas o cosas, se puede decir que muchos a veces preguntan: ¿y quién creó a Dios? O sea, no lo dice la Biblia, no está escrito. Yo no tengo por qué perder mi tiempo investigando quién creó a Dios. O sea, esas son preguntas, se puede decir, fuera de lugar, para no decir otra palabra, fuera de lugar, y que no tienen nada que ver con mi fe o con mi relación con Dios. O otros dicen, hacen preguntas como: ¿y cómo fue que el Espíritu Santo engendró a Jesús? ¿Solamente se posó sobre ella, o tuvo algún tipo de contacto con él? O sea, preguntas que no sé, no tienen nada que ver, no deberían de hacerlas, pero eso es lo que por eso el apóstol Pablo aconsejó, dice, no ir más allá de lo que se nos fue, se puede decir, revelado o escrito. O como yo les dije, por decir así, los que hablan ahora de su dichosa resurrección especial. O sea, yo no sé de dónde la sacaron, porque inventan que de Daniel, pero nomás es un versículo que tuercen, no malinterpretan, y lo justifican como con 30 escritos de la hermana White que tuercen también de la misma manera. Pero yo siempre les digo, si ellos me prueban, o pueden decir, si no me prueban con esto, pero dicen que tienen 30 escritos de la hermana White, yo me quedo con esto y desecho los 30 escritos de la hermana White. Así de fácil. Yo soy la Biblia y solo la Biblia. Pero se puede decir, yo creo en el espíritu de profecía. Otro punto, yo también les puedo dar un ejemplo personal. Yo creo fielmente cuando, eso lo creo yo no les estoy diciendo que lo crean ustedes. Como estos que creen su dichosa resurrección especial, yo también tengo un credo. Se puede decir que yo creo que cuando la Biblia habla en Génesis 6, y eso dimos un debate también, pero eso yo lo creo, yo no estoy diciendo que lo crean ustedes. Yo creo fielmente que cuando la Biblia habla, dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres. Yo creo que esos hijos de Dios a los que se está refiriendo es toda la descendencia que tuvo Eva y Adán antes del pecado, y no los hijos de Set como nos han enseñado o han enseñado. O sea, los hijos de Adán y Eva antes de pecar, porque cuando yo estudio la Biblia, o cuando yo veo los castigos que se les dio a Adán y a Eva, por ejemplo, cuando Adán y Eva los creó, Dios les dijo, los creó ya adultos, y les dijo: multiplicaos y fructificaos, llenad la tierra. O sea, fue una orden específica. Muchos creen que ellos tenían que pecar
para poder tener hijos, cuando Dios mismo les dijo antes del pecado: multiplicaos, fructificaos y llenad la tierra. No debían de conocer el pecado para poder reproducirse. Entonces yo no sé cuántos años duraron o cuántos siglos duraron antes de poder de pecar, que ellos estuvieron teniendo hijos, ¿verdad? Eso lo creo yo, les vuelvo a repetir, eso lo creo yo, porque cuando veo los castigos que se les dan, el castigo de la serpiente dice: por cuanto hiciste esto, dice, ahora te arrastrarás. O sea, te vas a arrastrar y polvo comerás. Según se dice que antes la serpiente volaba. Entonces, si volaba, su castigo era arrastrarse. También el castigo de Adán dice que ahora era cansarse, era dolor en sus músculos, era sudar, era tener sed, todas esas cosas. Cuando antes se dice que Adán no se cansaba, no le daba, se puede decir, sed, disfrutaba el trabajo, no se espinaba, sus músculos no le dolían, o sea, todo eso. Entonces un castigo, como yo siempre les digo, va en contra de algo que disfrutaste, se puede decir, o has disfrutado. Entonces cuando a Eva me le dice a mi Dios, para mí, les repito, para mí, cuando Dios le dice a Eva: ahora, de ahora en adelante, se puede decir, multiplicaré los dolores de tu parto, a mí rápido me viene a la mente y me doy a entender que entonces antes no dolían sus partos, sino que oye, después de que pecó, ahora el dolor también sería parte de sus partos, cuando anteriormente no lo era. Se puede decir, eso yo lo saco de la misma Biblia, no necesito sacarlo de otro lado, porque si a cada uno, a la serpiente y a Adán les dio un castigo, entonces ¿cuál chiste tenía que le diera un castigo a Eva que ella nunca gozó? O sea, es por eso que les digo que el castigo es en contra de lo que tú has gozado. Pero eso lo sacas de la Biblia misma, se puede decir, como aquellos que creen en su dichosa resurrección especial, que yo no creo en eso. Tal vez tampoco ellos crean en lo que yo estoy diciendo, y eso es lo bueno. Pero ¿dónde te llevo? ¿A dónde te llevo esto? En lo que nosotros a veces nos basamos o queremos que los escritos de la hermana White digan lo que no dijeron, ¿verdad? Pero es una explicación que yo te hago acerca de las cosas que tenemos. Es por eso que a veces les he dicho que tengo estudios, pero que no hago varios estudios, porque siento que se van no sé, no se van a entender, o no los van a entender, o tal vez los entiendan y los lleve a desviarse del blanco del cual deberían de enfocarse, ¿verdad? Pero cualquier cosa, tal vez si un día me atrevo, les daré el estudio y les grabaré algún estudio acerca de eso, pero especificaré que ese puede decir un punto personal, no doctrina de la iglesia, para que quede claro. Bueno, también dice que el apóstol Pablo, entonces, en Corintios, nos aconsejó a nosotros no ir más allá de lo que está escrito. Sí dice, se puede decir, vean la historia, vean los acontecimientos, vean todo, pero algo que sea ilógico de querer investigar, no vayan más allá. Ese es el consejo que nos dio. También nos habla acerca de la unidad de la escritura. Le dice en Tito 1:9 y Timoteo 1:13, dice: ¿por qué es tan importante la unidad de la Biblia para nuestra fe? O sea, la unidad de la Biblia dice que es tan importante porque la Biblia no se contradice. O sea, la Biblia dice que es inspirada por Dios, por lo tanto no se contradice. También el apóstol Pedro dice que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿verdad? Que a veces nosotros decimos que a veces por eso hay tantas religiones, porque todos interpretan la Biblia de su manera. O sea, unos creen de esto, otros creen otro, otros creen otro. O sea, por eso hay muchas divisiones y muchas religiones, porque todos le dan a la Biblia un significado diferente, y entonces cuando se encuentran o hacen algunas preguntas en debate, muchos dicen: entonces si tú usas esto, entonces ¿por qué el apóstol Pablo dijo esto? ¿O por qué dijo esto el apóstol Pedro? ¿O por qué dijo esto el apóstol Juan? Tratando de dar a entender entonces que se contradicen.
La Biblia no se contradice, los que nos contradecimos somos nosotros, que sacamos fuera del contexto, fuera de toda la explicación que tiene la Biblia, porque la Biblia no se contradice, los que nos contradecimos somos nosotros, porque tomamos los asuntos bíblicos a nuestra conveniencia o lo que nos conviene. Rápidamente lo captamos según es nuestra voluntad de lo que tenemos nosotros que se puede decir que comprender. Dice también en el martes que la Biblia es tan clara la claridad de la Biblia. Por eso Jesús en todos esos versículos que da, dice, siempre le repite, Jesús siempre les dice, no leíste en las escrituras o no has leído en las escrituras o cómo ves en las escrituras, y les empieza a decir, o sea, lo que nos da a entender es de que Jesús siempre ha buscado comunicarse con nosotros tanto en los mensajes como en su palabra. Por eso Él siempre nos invita a que leamos la escritura, estemos atentos a las escrituras. Cuando Él mismo, se puede decir, aconsejaba a sus apóstoles o les explicaba a las personas, luego les decía, no habéis leído en el libro de Moisés, o no habéis leído en la ley de Moisés, o no habéis leído en la ley los profetas de mí y lo que hablan de mí. O sea, siempre Él les decía, si quieres saber de mí, si quieres entender cosas de mí, lee la Biblia. Ellas hablan de mí. O sea, entonces nosotros, se puede decir, tenemos la invitación de que tenemos que leer la Biblia. Aquí hay un párrafo que me gustó mucho, la verdad, me gustó. Dice, en la parte del martes, dice, no necesitamos ningún magisterio de la iglesia que nos proporcione el significado de la Biblia. Al contrario, todos los creyentes pueden entender sus enseñanzas básicas. Esto da por sentado el sacerdocio de todos, como el sacerdocio de todos los creyentes, en vez de restringir su interpretación a unos pocos elegidos, como el sacerdocio clerical. Por lo tanto, en la Biblia se nos alienta a estudiar la Biblia por nosotros mismos, porque podemos entender el mensaje de Dios para nosotros. O sea, me gustó este párrafo especialmente porque dice que nosotros no necesitamos, como hoy en día tenemos, porque sí lo tenemos ciertas personas según que dictan lo que nosotros tenemos que creer y los significados que nosotros tenemos que aceptar, por así decirlo. Yo le puse un ejemplo de la resurrección especial. Yo no creo, pero tal vez algún día se me aclare la mente y yo crea. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un magistrado llega, o estos famosos eruditos que ahora dictan lo que tenemos que creer, llega y dice, ¿saben qué? Me quitan eso, no se hagan ideas y punto final. No tenemos que aceptarlo porque él es erudito y nosotros no entendemos la Biblia. Entonces estamos cayendo como el papado. O sea, se puede decir, los miembros, según no entienden la Biblia, no pueden comprenderla, ellos mismos no la van a entender, es que necesitan de un hombre que les explique. O sea, eso es lo que estamos cayendo. O viceversa, mi punto, el que yo les digo, de que yo creo que fueron los hijos de Adán y Eva que tuvieron antes de pecar, que eso es lo que los que habían poblado la tierra. Eso es lo que yo creo. No ángeles caídos, no vayan a tomar mal. Los hijos de Adán y Eva antes de pecar. Es lo que yo creo, ¿verdad? Que eran los hijos de Dios. Pero entonces, por ejemplo, nadie cree y después dicen, investigan personas y dicen, no, pues que, sí, también apoyamos la idea. Pero viene se puede decir clérigo, magistrado, y dice, no sáquense esas ideas de la cabeza y eso no hay y boom, ya dijimos lo que es y tienen que creerlo. O sea, eso es lo que da este párrafo nos da a entender. Dice, no necesitamos que los disque magistrados nos digan en lo que debemos creer. O sea, dice, cada uno estudiando la Biblia y buscando la voluntad de Dios recibirá la sabiduría y entenderá la Biblia. O sea, pero nos gusta mucho decir que no, que William Miller decía que no pasaba de un texto a otro.
pero no leemos la Biblia. Y cuando leemos la Biblia y tratamos de entender algo diferente, se puede decir diferente, como nos los han enseñado, o se puede decir algo que añadir a lo que nos han enseñado. Entonces muchas veces dicen, no, ya está estipulado lo que cree la iglesia. Lo que cree la iglesia ya está estipulado, entonces tú ya no puedes arrojar otras cosas, porque eso sería como algo nuevo, y lo nuevo siempre como que no va. Entonces ahí ese punto es bien interesante, leer la Biblia. La escritura se interpreta. La escritura interpreta la escritura en la parte del miércoles. Dice que la escritura interpreta la escritura, pero hoy en día dice, cuando nosotros vamos a la Biblia, interpretamos, como por ejemplo cuando el apóstol Pablo hace referencias, dice quién escribió la ley de Dios, dice que el Espíritu de Dios lo dice acá y así. O sea, juntamos textos del Viejo y del Nuevo Testamento. O sea, los utilizamos para que veamos que la escritura se interpreta a sí misma. Por ejemplo, cuando Moisés hablaba del sacrificio del cordero pascual, se puede decir, o cuando David decía que lo rodearán los perros abajo, que se burlarán de él, echarán suertes sobre sus ropas y todo. Podemos decir de quién hablaba, pero vamos al Nuevo Testamento y vemos que hablaba de Jesús. Entonces la escritura se interpreta a sí misma, la escritura interpreta a la escritura. Dice que Jesús siempre les decía, y hablando desde Moisés, les aclaró todo lo que estaba escrito de él y lo trajo, se puede decir, al Nuevo Testamento, donde él les explicó todo. Y entonces el Nuevo Testamento lo estaban viviendo, no estaba en ese tiempo, pero de todos modos les estaba explicando, y eso fue escrito. Por eso les dijo, desde Moisés hasta mí, todo lo que se habla de mí, y esto está escrito de mí. Entonces no necesitaba decirle, por ejemplo, a los eruditos de su tiempo y todo, interpreten a ver qué nos pueden enseñar. No, él les estaba diciendo, ustedes pueden entender la escritura siempre y cuando la busquen de la manera correcta, no buscando tus intereses. O sea, no busques la escritura. Por ejemplo, los ejemplos que les he dado, si tú buscas apoyo a lo que tú crees que quiere decir la Biblia, no vas a entender la Biblia correctamente, porque estás buscando ya de antemano, ya estás poniendo la Biblia, se puede decir, de una manera en la que ella te tiene que apoyar a ti y no tú le tienes que obedecer a ella, se puede decir, a la palabra de Dios. Entonces eso no funciona así. Cuando nosotros buscamos en la Biblia ciertos estudios, tenemos que dejar que Dios, el Espíritu Santo, nos guíe a través de su palabra. O sea, que la Biblia nos enseña a nosotros, no nosotros enseñarle a la Biblia, como muchas veces lo hacemos. También en la parte del jueves dice, quería llegar ahí para poder darles unas citas de los libros. Dice, sola escritura, y Elena White. También dice que la misma Elena White, como yo siempre les he dicho, ella misma dijo que teníamos que leer la Biblia, no usar sus escritos por encima de la Biblia, se puede decir. Y les vuelvo a repetir el comentario que hizo el pastor Bullón Hijo, le voy a decir, ¿no? Sin términos de mala acción, ¿ok? Bullón Hijo, lo que él dijo, como les digo, yo lo apoyo 100% y me gustó como lo dijo y lo que dijo, porque muchas de las veces nosotros siempre decimos, y hoy en día se ha metido en la iglesia, como les dije también en otro video, la idea de que tú no puedes entender la Biblia si no lees Elena White, o no puedes entender algún versículo de la Biblia si Elena White no lo ha descrito o no lo describió, o si ella no dice nada acerca de eso, entonces no digas nada porque Elena White no dijo nada. ¿Acaso Elena White está por encima de la Biblia y Elena White decide lo que la Biblia tiene que enseñar? ¿No será al revés? Pero bueno, eso todo es algo que se ha hecho y se ha dicho dentro de la iglesia adventista, se puede decir. Les quiero leer unos textos acerca de este libro. Como les digo, adquiéranlo, por favor, si pueden, adquiéranlo. Les digo de antemano, no lo venden en la
estas publicaciones adventistas, no sé por qué, yo lo tuve que adquirir en otro lugar, con trabajo lo busqué, son 3 libros, y ando buscando los otros, a pesar de que los dieron a muy alto precio, pero vale la pena, porque lo adquirí de otra fuente, entonces, bueno, vale la pena. Dice, lo que escribió, miren lo que escribió y lo que hoy en día está en la iglesia, se puede decir, bien arraigado. Dice, en el año de 1861, en la reunión en la que los primeros observadores del sábado organizaron su primera asociación regional de iglesias, John Loughborough, dice, resaltó lo que los pioneros adventistas consideraban el problema de los credos. O sea, para ellos tener un credo era un problema. No querían credos, no tenían credos. Hoy en día la iglesia adventista o los pastores te quieren enseñar diciendo, no, pero no tenemos credo, tenemos creencias, pero no tenemos credos. O sea, vienen siendo como credos. ¿Saben por qué? Porque cuando tú estás para el bautismo, te hacen una serie de preguntas y tú dices, ¿crees? ¿Crees que esto? ¿Crees en el otro? Es un credo. ¿Crees en esto? ¿Crees en esto? Y tienes que estar levantando la mano y diciendo sí. Si en un punto no crees, no eres aceptado. Entonces sí son credos, no solamente quedan en creencias, sí son credos. Pero miren lo que dijeron los fundadores, se puede decir, o los verdaderos pioneros de la iglesia. Dice, de acuerdo con este personaje, dice Loughborough, dice, el primer paso hacia la apostasía es preparar un credo que nos diga en qué debemos creer. Dice, el segundo es convertir dicho credo en una prueba de fe. El tercero es juzgar a los miembros sobre la base de dicho credo. O sea, si tú no crees en lo que yo creo o dices que lo que decimos que la iglesia cree, tú no puedes pertenecer a nuestra iglesia. El cuarto es llamar herejes a quienes no acepten el credo, o en este punto disidentes, les llaman disidentes. Si no crees y no te sometes a lo que decimos o la voluntad de la iglesia, eres un disidente. Pero le cambiaron el nombre, no les dicen herejes, les dicen disidentes. Dice, y el quinto, comenzar a perseguirlos. ¿Han visto que pasa eso en nuestra iglesia? Yo he visto a veces acciones de esa manera. Se persiguen a las personas que empiezan a cuestionar, se puede decir, varios tipos de credo. Dice, Jaime White, por su parte, señaló que redactar un credo equivale a preparar las hogueras y a cerrar el paso a cualquier otro desarrollo futuro, suplicando la continua dirección del espíritu hacia nuevas verdades. Jaime White se quejó de que algunos, mediante sus credos o sistemas de creencias, ¿ven? Creencias, dice, no tenemos credo, tenemos creencias, pero aquí está, que es lo mismo a un credo. Dice, de creencias le habían trazado pautas al Todopoderoso. Afirman en efecto que el Señor no debe hacer nada adicional a lo que se ha estipulado en el credo. Y él declara, la Biblia es nuestro credo. Rechazamos todo lo que se asemeje a un credo redactado por los hombres. O sea, lo dijo Jaime White. Rechazamos todo o algún tipo de credo, dice, que se asemeje a un credo que sea redactado por los hombres. Así es que las creencias que hoy en día tenemos se asemejan lo más cercano posible a un credo. Pero eso en este libro, si tú lo adquieres, lo vas a comprender de la mejor manera. Cómo fue que se hicieron esas creencias, por qué se estipularon creencias, y por lo mismo, en todo este libro vas a descubrir que lo hicieron por eso, porque querían que a fuerza se creyera en una sola cosa o en unas cosas y que no se cambiaran como hoy en día lo hacen, que muchos dicen que ya no puedes cambiarlo o que ya no puedes agregarle nada ni quitarle nada porque ya está estipulado.
se puede, por decirlo así. También habla acerca de otros puntos. Les voy a dar estas citas para que las comprendan, porque esta lección me gustó bastante, y me dio la posibilidad de poder compartir estas citas con ustedes. Dice en resumen, en la página 71, si ustedes algún día lo adquieren, dice: en resumen, los primeros adventistas rechazaron la tradición, la autoridad eclesiástica y aún los dones del Espíritu en su desarrollo doctrinal. Ellos eran el pueblo del libro, como podremos ver en el resto del capítulo. Dice que ellos se declaraban o ellos decían que somos el pueblo del libro. Dice que ninguno enseñaba cosas fuera que no estuvieran dentro de la Biblia. O sea, tenías que enseñar Biblia y solo la Biblia y demostrarlo con la Biblia. Tenía que quedar tan claro que no tenía que quedar dudas, pero todo con la Biblia. Hoy en día nuestros hermanos o nuestros dirigentes citan más a Elena White que la Biblia. En sus sermones hablan más, como les digo, como 30 citas de Elena White y solo 2 capítulos de la Biblia. O sus sermones están basados en Elena White y no en la Biblia. Entonces, nosotros estamos cayendo en ese se puede decir, error tan grande que nosotros vamos viendo en el caminar, se puede decir, que estamos cayendo en esos credos y en esos errores todo el tiempo. Y es algo que nos aparta de buscar en la Biblia. La verdad se puede decir que se encuentra en la Biblia. Y no necesitamos más, se puede decir, más cosas para entender la Biblia, sino el Espíritu Santo, que sea el que nos dirija y nos guíe para poder comprender y entender el verdadero significado, se puede decir, de la Biblia. Hay también adventistas que hoy en día enseñan, aparte de lo de la hermana White, como yo siempre les digo, aparte de la hermana White, la forma en la que hemos caído, por eso a veces decimos que nos volvemos o nos volvimos o nos miran como legalistas, que hemos caído en ese punto de que nosotros, o he visto adventistas que enseñan y luego dicen: te invito, o ven en publicaciones y dicen algunos: no, pues que Dios, Jesús es el que salva y todo eso. Y hay veces que luego te dicen, he visto comentarios que luego te dicen: pero si no guardas el sábado, de nada vale. Pero si no das el diezmo, de nada vale. Pero, o sea, un pero, siempre hay un pero acerca de las cosas, se puede decir, del evangelio. Yo siempre les digo: miren, el sábado, como siempre decimos o como siempre se dice, no salva, ¿verdad? Salva a Jesús, pero guardamos el sábado por amor a Jesús. También se puede decir que muchos van a decir del diezmo, que muchos exigen rápidamente el diezmo. Tú no puedes hablarle a una persona de sábado y diezmo o de esos puntos si primero no le muestras a Jesús. O sea, tienes que enamorarlo de Jesús o enamorarla de Jesús para que Él mismo salga de su corazón y decirte, como le preguntó el joven rico. Él no lo hizo, pero él mismo, la persona, tiene que decirte: ¿y qué debo hacer? ¿O qué pide Jesús de mí? ¿O qué pide Dios de mí? Ahí es donde entonces puede entrar el que le digas: guardar sus mandamientos. Y él te va a preguntar, o esa persona te va a preguntar: ¿y cuáles son sus mandamientos? Y ahí es donde tú le puedes decir la parte también del sábado y también los diezmos. Cuando la persona ya está enamorada de Jesús, ya no va a poner pretextos. Pero hoy en día las personas se van de visita a la iglesia, pero lo primero que oyen de las personas o de nuestros hermanos es de que si no guardas el sábado te vas a perder. Si no das el diezmo, no, te está robando a Dios, está robando a Dios. Si la persona llega y dice: no, pues yo vine buscando algo que me ayudara, no sé, a encontrarme con Dios.
pero ahora veo que Dios tiene reglas. No, ¿sabes qué? Me voy. Y no es la manera, se puede decir, correcta que nosotros hacemos el uso de la escritura. También dice, les voy a leer unas citas acerca de los problemas que se pueden suscitar o que se suscitaron y desde cuándo, desde que se fundó la iglesia, desde cuándo comenzaron estos problemas. Dice que desde que se fundó la iglesia, dice una cuarta tendencia, dice le concedió un papel, dice preponderante a los escritos de Elena White. Para explicar diferentes asuntos. Por ejemplo, en las primeras 3 décadas y media de la existencia de la Review, dice, sus editores siempre habían contestado las preguntas que se les hacían exclusivamente de la Biblia. O sea, 35 años desde que empezó el movimiento o la iglesia, dice hasta 1880, dice, es cuando comenzaron a cambiar, dice, cuando por primera vez comenzaron a citar lo que Elena G. de White había escrito acerca de los temas bíblicos en cuestión. Esta práctica aumentaría con el tiempo según la joven iglesia se apartaba de sus raíces. O sea, habían pasado desde que se fundaron o desde que se hicieron 35 años que ellos todo lo que le preguntabas a los dirigentes o todo, dice, te lo contestaban bíblicamente con la Biblia. Pero en 1880, dice, todo esto cambió. Comenzaron si ahora me preguntas, ¿por qué Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida? Oh, ve al deseado de todas las gentes, ve al deseado de todas las gentes. Ahí te lo va a explicar la hermana White. La hermana White te lo va a explicar. La hermana White te lo va a explicar. O sea, empiezan a poner estas, se puede decir, estas tendencias que hoy en día arrastran a la iglesia. También los pastores hoy en día lo dicen, no, es que no vas a entender el tema si no lees a Elena White. O sea, si no vas a, no lo entiendes tú por tu propia cuenta si no lees lo que Elena White dijo. Elena White habló sobre el tema. O sea, cuando esto está diciendo que eso se volvió una tendencia y es un error que metieron, y yo como en el otro estudio te dije, un error que metió el tan famoso que primero predicó la justificación por la fe, Jones, y fue uno de los errores grandísimos que él dejó un legado a la iglesia. Son 4 errores que él dejó a la iglesia, se puede decir. Y se los voy a leer aquí, mira. Dice, el error más notorio en la adhesión de Jones, dice, A.T. Jones, no recuerdo, no dice su nombre, nomás su apellido, A y la T, y Jones dice, durante la década de 1890 el influyente Jones les proveería a los adventistas 4 falsas aseveraciones que contradecían la posición de los fundadores y de la misma Elena White respecto a la autoridad y al papel del moderno don de profecía. Dice, el error más notorio de la adhesión de Jones a los escritos de Elena White durante la década de 1890 fue su actitud respecto a la relación con los mismos con la Biblia. Durante el Congreso de la Asociación General en 1893, Jones utilizó citas de los escritos de la hermana White como el punto de partida para algunos de sus sermones, una práctica que él amparaba cuando predicaba ante nuestros miembros, pero que desaprobaba cuando se trataba de no adventistas. 4 años más tarde, él se referiría a los escritos de la señora White como la palabra. O sea, este pastor Jones fue el que empezó a decirles que estaba a la altura de la palabra. Dice, luego, en una lectura para la Semana de Oración de 1894 titulada Los dones, su presencia y su propósito, Jones presentó la idea de que el único uso correcto de los testimonios era solamente para estudiar la Biblia mediante ellos. O sea, él dijo, Jones, no puedes entender la Biblia si no lees a la hermana White. Dice,
como un comentario infalible, dice. Hacia el final Jones ya había colocado a Elena White como un comentario infalible acerca de la Biblia y por lo tanto subordinaba la Biblia a los escritos de ella. O sea, decía Jones, no, la hermana White está a la altura, es más, y ella explica a la Biblia. O sea, la Biblia no se explica, sino la hermana White explica a la Biblia. Dice, un segundo error, dice, que Jones le imputó a los escritos de la hermana White se refería a la inspiración verbal, mientras que un tercero fue afirmar que los escritos de ella no tenían fallos ni estaban sujetos a errores en ninguno de los datos que mencionaba. Ella rechazó ambas posiciones. Ella rechazó ambas posiciones. O sea, la misma hermana White le dijo, no, eso no es correcto. No digas que soy infalible, ni mucho menos que no tengo errores. O sea, ella misma decía, yo me puedo equivocar, yo tengo errores. Infalible solo es Dios. Y también dice, yo soy menos que la Biblia. Ella misma decía. Dice, una última aseveración falsa que Jones legó a las futuras generaciones de adventistas es la idea de que los contextos históricos y literarios no son importantes para entender los escritos de la hermana White. O sea, por eso muchos hoy en día que no se toman el tiempo, que leen puro Elena White y después dicen que es falsa, es que no se toman el tiempo en que el momento en que lo dijo o que lo escribió y en el momento en el que ahora vivimos. Si ella escribió para ciertos tiempos, entonces si yo no entiendo en qué tiempo ella dijo esto y si se aplica para este tiempo, entonces yo siempre puedo, es cuando las personas dicen es falsa, porque no entienden los tiempos. Ella dijo, sí es importante que ustedes estudien el tiempo en que yo lo dije y el tiempo en que por qué lo dije. Tal vez ya no aplica para el tiempo futuro. Entonces ella dice que eso teníamos que verlo. Entonces, en resumen, este libro tiene muchísima información. El que lo adquiera, le digo que le cambiará la perspectiva adventista. En resumen, vamos a ver entonces el resumen. Dice la Biblia y solo la Biblia. Yo puedo decirte, la Biblia es como norma imperante. La unidad de la escritura, la claridad de la Biblia y la escritura interpreta la escritura. La pregunta sería entonces, aunque les suena y se vayan a asustar, ¿necesito a Elena White para interpretar la Biblia? Mi respuesta sería no. Yo no necesito a Elena White para interpretar la Biblia. La Biblia se interpreta por sí misma, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo me la puede, se puede decir, declarar o aclarar en mi mente, ¿verdad? Así es que no necesito a Elena White para interpretar la Biblia. Es la hermana Elena White inspirada o fue inspirada, sus escritos son inspirados, para mí son inspirados, o sea, son inspirados. La hermana White está a la par de la Biblia o por encima de la Biblia. Para mí la respuesta es no. La misma hermana White, tanto en sus escritos como en este libro de historia y donde ella declara, ella misma dice, yo estoy por debajo de la Biblia, ni a la par, ni mucho menos en sueño por encima. Entonces yo estoy por debajo de la Biblia. Entonces, es la hermana White. Entonces, se puede decir la última pregunta, ¿es la hermana White, se puede decir profeta verdadera de la iglesia adventista? Mi respuesta sería sí, es profeta verdadera dentro de la iglesia adventista. Entonces te preguntarás, entonces, ¿por qué dices que no necesito a Elena White para poder entender la Biblia? Porque la misma Elena White dijo que la Biblia se interpreta por sí misma y ella no interpreta la Biblia. O sea que sus escritos eran para guiarnos a la Biblia, no para interpretar la Biblia. Entonces esas serían las 4 preguntas y las vuelvo a repetir. ¿Necesito a Elena White para interpretar la Biblia? No. Es Elena White, se puede decir, todos sus escritos inspirados por Dios, todos los escritos que sean visiones, inspiraciones, sí, todos esos escritos son inspirados por Dios. ¿Está Elena White a la par o por encima de la Biblia? No. Elena White está por debajo de la Biblia, entonces no puede estar por encima ni la pueden poner, se puede decir,
que ella, lo que ella diga es infalible. Ella no es infalible, ella se podía equivocar y se equivocó. Yo, como les dije en otro estudio varias veces, se equivocó en varias ocasiones, pero tenemos que ver qué tipo de equivocación, porque yo les expliqué, hay tipos de equivocaciones, se puede decir que fueron revelados, y hay tipos de equivocaciones que fueron inspirados, perdón, y revelados, y hay tipo de equivocaciones que ella no necesitaba inspiración, que humanamente escribió, o consejos que dio, o declaración que dio humanamente, y en ese punto es donde yo les digo si se equivocó o se equivocaba, no los inspirados, sino los humanamente, porque también ella escribió humanamente, no todo, se puede decir cada palabrita estaba inspirado. Entonces, la otra pregunta era, ¿es la hermana White verdadera profeta dentro de la iglesia adventista? Les repito, para mí sí es verdadera profeta de la iglesia adventista. Pero entonces, ese es el punto. La Biblia, el resumen de la lección es la Biblia y solo la Biblia. Hermano adventista, aprende a estudiar la Biblia, aprende a comprender la Biblia y no pases a un púlpito con un versículo de la Biblia y con 30 citas de la hermana White, porque ahí es donde estás cayendo en fanatismo, la estás poniendo por encima de la Biblia, ya no predicas la Biblia, entonces predicas a Elena White. Entonces te estás volviendo todo lo contrario, estás haciendo que Elena White esté en un punto en el que ella misma dijo que no quería estar, y en el punto donde ella dijo que debía estar, tú la estás exaltando, tú estás poniendo los 4 errores de Jones. De él decía que estaba a la par y que ahora la Biblia se sujetaba a los escritos de la hermana White, y que también él hablaba puros sermones de la hermana White y ya nada de la Biblia. También estás cayendo en el error donde se puede decir, cuando la criticas, que no cuenta el tiempo que ella escribió, que si se equivocó, cuando sí tiene que contar el tiempo, el momento y las circunstancias de cuando ella escribió. Entonces yo te invito a que leas la Biblia, porque la misma Elena White decía, lean la Biblia. Si es necesario, decía ella, no lean mis escritos, lean la Biblia. O sea, mis escritos es para que lean la Biblia. Dice, si tú lees la Biblia, no tienes necesidad de leer mis escritos. Si no lo deseas, no importa, no tienes necesidad. Leas la Biblia. Entonces, me gustó mucho en lo personal esta lección, me gustó mucho, y te invito a que leas la Biblia. Dice, y para que puedas entender, ¿verdad?, el mensaje que Dios tiene para nosotros en la Biblia. Y la otra lección lleva por título, ¿por qué se necesita interpretación? ¿Por qué se necesita interpretación? Para la próxima semana. Que el Señor los bendiga.